Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un tema fascinante que ha intrigado a generaciones y ha sido envuelto en un aura de misterio: Babilonia. Este video les llevará a través de una historia épica, desmintiendo mitos y revelando verdades ocultas sobre este enigmático lugar que ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de los relatos bíblicos sobre la Torre de Babel? ¿Qué tan precisas son las leyendas sobre los jardines colgantes de Babilonia? Acompáñenos mientras exploramos la historia de un imperio que, aunque caído, sigue resonando en nuestra cultura hasta hoy. Y no olviden dejar sus comentarios sobre qué aspecto de Babilonia les resulta más intrigante. Babilonia es un enigma. Por un lado, el nombre es conocido por 99 de cada 100 personas, pero por otro, solo 1 de cada 100 podrá decir algo más sobre Babilonia, aparte de que fue una antigua civilización donde se construyó una torre. Vamos a desentrañar este malentendido en los próximos minutos, pero lo haremos con estilo. El error común de quienes intentan contar la historia de Babilonia es sumergirse en decenas de términos complicados, mencionar docenas de pueblos de los que nadie ha oído hablar y complicar el relato. En los próximos 10 minutos vamos a simplificar las cosas y exponer la historia de Babilonia de manera clara, pero también completa. Veremos a Alejandro Magno, Nabucodonosor y a muchos otros personajes famosos de los que seguramente han oído hablar, pero de los cuales quizá no conozcan todos los detalles. Comencemos diciendo que no estamos hablando de un estado, sino de una ciudad, aunque Babilonia fue a menudo la capital de poderosos imperios, tanto conquistados como heredados. No existen fechas precisas sobre la fundación de la ciudad, pero los historiadores coinciden en que ocurrió alrededor del siglo 25 a.C. Para que se den una idea de la antigüedad, eso fue más o menos en la misma época en que se construía la Gran Pirámide de Giza en Egipto. ¿Son los babilonios menos antiguos que los egipcios? No, de ninguna manera. Debido a los problemas con las aguas subterráneas, las excavaciones en el lugar donde se encontraba la ciudad son complicadas, pero incluso en los textos que han llegado hasta nosotros, se mencionan las llamadas primeras generaciones, es decir, pueblos que, para quienes vivían hace 4 milenios y medio, ya eran antiguos. Es posible que estos pueblos vivieran en lo que luego sería Babilonia. Después de todo, existen pruebas claras de la civilización sumeria en esa región, que para los antiguos romanos era tan antigua como lo son los propios romanos para nosotros. Babilonia se encontraba a 80 kilómetros al sur de lo que hoy es Bagdad, en Irak. La ubicación era ideal para la época, cerca del Golfo Pérsico y entre los ríos Tigris y Éufrates. Había abundante espacio para la irrigación y la agricultura. Las analogías con el Egipto vecino son inevitables. Los que han visto nuestro video sobre la historia de Egipto saben que los ríos eran sinónimo de vida para las civilizaciones antiguas. De una forma u otra, durante los primeros siglos de su existencia, Babilonia fue una ciudad remota en el reino sumerio-acadio, que abarcaba los territorios de Siria, Irak, Irán y otros países, y era conocida únicamente porque en ella residía el gobernador que recaudaba los impuestos para el rey. Pero hacia el final del segundo milenio, antes de Cristo, el reino se desmoronó y surgieron varios pequeños estados que, como era de esperarse, comenzaron a pelear entre sí. Durante estas guerras intestinas, en algún momento del siglo XIX a.C., Babilonia emergió como la ciudad principal del estado amorrita. Los amorreos, liderados por Sumu-Abum, fundaron aquí una dinastía y comenzó lo que se conoce como el Imperio Paleobabilónico. Esta era duró unos cuantos siglos y se destacó por la conquista de casi toda Mesopotamia, desde el Golfo Pérsico en el sur hasta Nínive en el norte, y también por un hombre llamado Hammurabi, a quien probablemente conozcan, pero no están al tanto de su verdadero poder. Hammurabi fue el 6º gobernante de esta dinastía. Fue él quien unificó la mayor parte de las tierras,
y también promulgó un conjunto de leyes. Estamos hablando del siglo XVIII a.C., y en ese entonces el imperio babilónico ya tenía un sistema legal, aunque no muy indulgente. Un constructor que edificara una casa de mala calidad podía ser condenado a muerte. Un médico que realizara una mala operación corría el riesgo de perder sus manos, y cualquiera que escondiera esclavos era colgado inmediatamente. Estas leyes fueron grabadas en pilares y distribuidas por todo el país, lo que sugiere un cierto nivel de alfabetización en la población. También se evidencia en los logros babilónicos en astronomía, aunque sería más correcto decir en astrología. Los babilonios intentaban predecir el futuro observando a Venus, y solo los sacerdotes tenían acceso al estudio del cosmos. Aún así, estudiar las estrellas y los planetas hace 4000 años es algo digno de respeto, al igual que la construcción de numerosos templos, monumentos y palacios arquitectónicamente impresionantes. Los babilonios ya eran expertos en matemáticas y geometría en esa época. Sin embargo, los expertos coinciden en que no inventaron mucho por sí mismos, sino que utilizaron los conocimientos de sus antepasados sumerios, que no han llegado hasta nosotros. Sin embargo, las contradicciones culturales y sociales entre personas libres, el rey y los esclavos, debilitaron el Estado, y Babilonia sufrió invasiones primero de tribus montañesas y luego de los elamitas, que vivían en lo que hoy es Turquía. Finalmente, el Estado fue gobernado por las tribus montañesas de los casitas, quienes, sin embargo, eran leales a Babilonia, restaurando templos y promoviendo la cultura clásica. Lamentablemente, los montañeses no entendían de política, lo que provocó una crisis agrícola y una total dependencia comercial y política de Egipto. Finalmente, Babilonia, debilitada nuevamente, fue conquistada por los elamitas en 1155 a.C. La ciudad fue perdiendo poder y durante un tiempo no fue la capital de su propio estado. Los intentos de recuperar su grandeza se sucedieron con fracasos. En 729 a.C., el reino de Babilonia se convirtió en parte del imperio asirio. Pero la cultura, la ciencia y la educación no desaparecieron, por lo que los futuros conquistadores prefirieron mantener a Babilonia como un reino separado, lo que les costó caro, porque los reyes de Babilonia soñaban con la restauración, que finalmente ocurrió en 626 a.C., con la coronación de Nabopolassar, quien comenzó el regreso de la ciudad a la grandeza, y fue completado por el famoso Nabucodonosor II. En el siglo VI a.C., Babilonia recuperó casi todas las tierras históricas y añadió nuevas. En la ciudad vivían 200.000 personas, rodeadas por enormes muros y un foso. Al mismo tiempo, según las leyendas, Nabucodonosor construyó los legendarios jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo. Aunque su existencia sigue siendo un tema de debate, algunos creen que simplemente fueron inventados. Sin embargo, la Torre de Babel sí existió, y era un zigurat de 7 niveles llamado Etemenanki, donde se rendía culto a los dioses, y que en la antigüedad se consideraba una maravilla del mundo. Con Nabucodonosor también está relacionada la hostilidad hacia Babilonia en la Biblia. Como mencionamos antes, Babilonia se liberó de Asiria en ese tiempo y llevó a cabo una política bastante agresiva hacia los semitas. En 586 a.C., Nabucodonosor destruyó Jerusalén y los judíos fueron deportados a Babilonia y sometidos a duras represalias. Muchos consideran que el cautiverio babilónico fue el evento histórico que llevó a la formación de la comunidad judía y su identidad, lo que a su vez dio lugar a profecías sobre la destrucción de Babilonia, inundaciones y otros castigos divinos, simbolizados mejor por la historia de la Torre de Babel, tras la cual la gente supuestamente comenzó a hablar en diferentes idiomas y Babilonia cayó en decadencia. Aunque cabe destacar que los escritos judíos también mencionan cosas muy negativas sobre Babilonia. No obstante, la profecía de su destrucción se cumplió.
En 539 a.C., Babilonia fue conquistada por los persas, que destruyeron casi todo, pero no completamente. El rey Ciro trató a los babilonios con benevolencia y trató de no interferir en su modo de vida. Fue durante este tiempo que Heródoto visitó Babilonia y describió la ciudad como una de las más grandes y bellas del mundo, a pesar de que muchas estructuras ya estaban en ruinas. Solo en 479 a.C., en respuesta a otra revuelta babilónica, el rey Jerjes privó a la ciudad de su independencia, pero no por mucho tiempo. Porque en cualquier historia de esa época, tarde o temprano, aparece un nombre que lo cambia todo. Hablamos, por supuesto, de Alejandro Magno, quien arrasó con todo a su paso. Alejandro no pasó por alto Babilonia. Siguiendo el ejemplo de Egipto, ordenó reconstruir los templos y restaurar la legendaria Torre de Babel, y poco después incluso declaró a Babilonia como su capital. Lamentablemente, en 323 a.C., habiendo conquistado todo y a todos, Alejandro murió repentinamente, y con él se desvanecieron la mayoría de los planes para reconstruir Babilonia y devolverle su grandeza. Por lo tanto, la verdadera razón de la desaparición de Babilonia fue un declive prolongado, acompañado por la imposibilidad de estudiar su historia en profundidad, ya que las guerras en la región han durado más de 2 siglos. Incluso durante la Primera Guerra Mundial, las ruinas de Babilonia fueron escenario de combates entre los ejércitos británico y turco. Así que, debido a la agresividad humana, el Medio Oriente, y con él, Babilonia, fue desgarrado, poniendo fin a su historia. Y así también concluye la nuestra. Si disfrutaron de este relato, no olviden dejar su me gusta y sus comentarios. Hasta la próxima, amigos.